empecemos con la alabanza mientras le damos tiempo a las personitas para que lleguen y ya después de la alabanza damos la bienvenida. Como es por ahora con la alabanza, le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibe y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, buenas noches a todos. De verdad que es un privilegio y de verdad que también trae gozo a mi corazón el saber que están aquí conectados con nosotros.
pero la verdad sí, eso es lo que más goce me da alegría y también tengo mucha expectativa de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque como siempre se lo hemos dicho a ustedes, Dios es el primero que habla a nuestras vidas. Muchas veces uno puede compartir la palabra, pero no habla primero a uno, o le habla más a uno que tal vez a todos, a cualquiera de ustedes. Entonces, la verdad, el anhelo de mi corazón es que Él cada día nos hable más, que cada día nos ministre más, que nos use a cualquiera de los que estamos aquí conectados, porque Dios nos llamó como esos escogidos de Él para llevar su presencia a donde nosotros estemos, al lugar o a las personas que lo necesiten. Pero le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que trae esa conexión del cielo a nuestras vidas. Hermoso Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor, en esta noche, Señor. Sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que donde hay reunidos 2 o más, Señor, tú estás en medio de ellos, Señor. Padre, acá somos más de 2, Señor, y sabemos que tú estás acá en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que corras el velo de nuestro entendimiento, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos transformes, que nos cambies, que nos limpies, que nos llenes, Señor Jesús, de tu presencia, Señor. Hoy te ponemos delante de nosotros, Señor Jesús, y atamos, ligamos y encadenamos al hombre fuerte y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque hoy, Padre, Señor Jesús, trae la transformación, Señor, a nuestras vidas, Señor, esa transformación, esos cambios, Señor, que necesitamos, Señor, para avanzar en tu reino y para agradar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dice Luisito, vamos a hacer la oración de bienvenida al Espíritu Santo y entre yo y tampoco toque porque hoy es viernes. Amada familia del amor por Dios, qué bendición nuevamente estar aquí súper conectados, felices. Yo les escribí que había sorpresa y nada más y nada menos que la hermosa pastora hija de Dios, nuestra amada amiga Zulmita, ella como siempre usada por Dios en cada mensaje. Sé que esta noche nos vamos a deleitar en ese mensaje hermoso que Dios nos va a tocar con cada palabrita que nos diga, porque así lo declaramos, ya está en nuestra fe. Entonces, súper bienvenidos a todos, con corazones dispuestos, sonrisas, alegrías y toda la actitud, porque sé que Dios va a hablar poderosamente. Que mi Señor Jesús te use mucho, mi Zulmita, y Dios te bendiga, te honro en esta noche y súper bienvenida a esta conexión divina. Uy, sentí el tapete. El tapete rojo, gracias. Bueno, a todos, muchas gracias por estar conectados en esta noche. Yo creo que es un privilegio y siempre va a ser un privilegio reunirnos en el nombre del Señor Dios Todopoderoso y aún más hablar de Él, ¿cierto? Es un privilegio. En este momento donde todo el mundo vive tantas circunstancias tan difíciles, pienso que es un privilegio también escuchar. No todos tienen la posibilidad, aún en medio de estas ondas de internet, o esta posibilidad que podemos de conectarnos a un dispositivo, hay mucha gente que no puede. Y pues en pleno siglo XXI, creeríamos que no debería ser así, pero pasa. En esta noche yo quisiera que antes de iniciar la enseñanza, usted corra a su cosmetiquera, las damas, o los caballeros, pues en su defecto el del carro o el de la moto, por ahí alguien que tiene moto que conozco. Necesito un espejo, que tengan un espejo cada uno, rapidito, un espejito, rapidito. Rapidito. Me encantaría que pudiera verles el rostro a todos. Mira el espejo que trae Gabriela. Ay, no. Dios. Él se trajo el de cuerpo entero. Pero genial. No importa. Pues ahí lo pueden usar entre los dos. Ustedes son bastante abundantes en la obra del Señor Jesucristo.
Bueno, quisiera verles el rostro a todos. Sé que cada uno tiene obviamente su posición de pronto en este momento de recibir. Eso anhelo y espero. En este momento yo quisiera hacer una pregunta a todos. ¿Quién vio la invitación que hace nuestra amada Pilar en ese diseño que siempre se faja de ella? Y además de que siempre hace la recomendación, el recorderis, mejor dicho, ella siempre está ahí. Ah, bueno, ya que la vieron y si están diciendo que la vieron y la están abriendo hasta ahora, pues bueno. ¿Cómo está esa invitación? Esa invitación está con una frase y quisiera que alguien me dijera qué entiende por eso, espíritu o espíritu. ¿Qué entiende? O para usted, ¿qué es? O alguien sabe si es igual o diferente. ¿Quién quiere hablar? Que no sea Nelly. Que hable Carlitos. Entonces le cedo mi turno a Carlitos. Dedocráticamente, Carlos. Creo que Carlos ni siquiera vio la invitación. No, mentira, no. Bueno, alguien que esté conectado, tomando atención de la enseñanza, que nos pueda decir qué es espíritu sin mentiras, en minúscula, y qué es espíritu en mayúscula. ¿Es igual o es diferente? Alguien que quiera, por ejemplo, una Liz que quiera hablar. Buenas noches. ¿No? Está hablando Amandita. Amandita está hablando. No, que buenas noches. Ah, solo saludar, ok. Bueno, entonces voy a cortar ese bochorno de hablar de algunos. Bueno, espíritu y espíritu. Espíritu en E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Y el espíritu en E minúscula, estamos hablando de nuestro espíritu. Entonces, es muy importante que hoy salga usted de acá, no solamente con la enseñanza, sino que usted salga de acá con la curiosidad de seguir leyendo la palabra de Dios y además a ir a fuentes que le pido yo a Dios y oro porque usted no vaya a ir a fuentes equivocadas o personas equivocadas, porque aún hay lugares donde se da el evangelio equivocado. Entonces, donde usted hoy salga con esa curiosidad de crecer aún más en su espíritu para llegar al espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo tomo? Ya ahorita lo vamos a ver. Ahora, como yo fui profesora, yo no sé si alguien lo sabe, pero más o menos intento meter como mi pedagogía y aunque no soy pedagoga, pero también quisiera tomar en cuenta en este momento que cuando vamos a las escrituras, cuando habla la Sagrada Escritura de que Dios con D mayúscula está hablando del Dios todopoderoso, grande, invencible, el que usted y yo tenemos como Padre. Pero si está hablando de los dioses, otras figuras, otros dioses, otras creencias que no son de Dios, son la D minúscula. D minúscula. Usted dirá, pero ¿por qué esto otra vez? Y yo ya lo sé. Hay personas que no lo saben. Hay personas que no lo saben y están leyendo la palabra sin entendimiento. No la están leyendo con comprensión. Y a la palabra no se le puede quitar una coma. Es más, a una frase que a usted le hayan dado hoy con una mala entonación, una mala ortografía o tal vez una mala puntuación, quita totalmente el significado de la palabra. ¿Es así o no es así? Lo vemos también en muchas situaciones al no saber hablar, al no saber comunicarnos. En esta noche quiero que tome usted su Biblia, desempólvela, desempólvela, y como hijos de Dios que somos, que supuestamente tenemos que tener la palabra cerca, yo hoy creo que al igual que yo, en alguna época no me gustaba leerla. Pero tenga de por sí, de que usted cuando escuche un mensaje de un hombre de Dios, aquí o sea en otro lado, aún en una canción, constate la palabra, vaya a la palabra, deje eso que le divide de ir a la palabra. Y vamos a Romanos 8:16. No la voy a poner a leer a nadie, pero si usted quiere y es así muy vivo y es muy diestro en la palabra, la va a encontrar rapidito. Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu
y nos asegura que somos hijos de Dios. Quiero que cierre los ojos. Cerremos los ojos en este momento y le pidamos al Dios Todopoderoso que nos ayude, que tu Espíritu, Espíritu Santo de Dios, venga a nuestro espíritu ahora. Y como hoy usted se va a aprender este versículo, dice Espíritu Santo de Dios, que se una tu espíritu, nuestro espíritu, juntamente con el mío, que se una y me asegure que soy hijo tuyo, que nunca se me olvide, mejor dicho, que me dé una certeza de que soy hija, hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esto debería ser una frase todos los días. En Juan 4, 23, 24, para los que les gusta escribir, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en minúscula, y en verdad, porque también el Padre, estoy mal, espérate, adorarán al Padre, con E minúscula, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu con E mayúscula, y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, y en verdad es necesario que le adoren. Dice, Él está buscando a sus hijos, a sus verdaderos adoradores, pero no entendemos qué es estar en el Espíritu. Y para eso voy a otros dos versículos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y él mismo, estoy leyendo, como transcribí los versículos y los estoy leyendo mal por no transcribirlos con las comas y con los signos de puntuación, que cambia total. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Corroborado, tenemos no solamente cuerpo, sino tenemos alma, tenemos espíritu. En Génesis 1, 26, 27 dice, para los que están anotando, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos a nuestra imagen. Y dice, conforme a nuestra semejanza y señoree, o sea, nos dio esa posibilidad de tener dominio, de tener administración, ¿cierto? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos que entender esta parte. Yo sé que algunos de ustedes ya han leído sus versículos, ya le han dicho, sí, yo estoy compuesto, usted está compuesto y yo, todos de espíritu, alma y cuerpo. En esa dimensión, en ese orden es la importancia, espíritu, alma y cuerpo. Y para entender de qué estamos hechos, necesitamos entrar a estudiar esa esencia y de dónde somos, de cuál es nuestra, la esencia, cuál es nuestro origen. Y Dios nos ha creado de esa manera. Dice que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en la Biblia nunca dice Trinidad, pero que se le ha categorizado como ese uno solo, que son en tres partes, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos confirma en su palabra que tenemos tres partes también, espíritu, alma y cuerpo. Pero tenemos que entender de que nosotros como cristianos, creyentes, no es suficiente que venga solamente la palabra los miércoles o los viernes o la que escuchas del pastor o el audio tan bonito que te mandan todos los días, sino debemos ir a instruirnos para aprender qué es lo que hay en mi cuerpo, cómo manejar mi cuerpo, dónde crucificar, en qué momento crucificar, cómo llevar esto a la cruz. Esto que está en mi cuerpo, llámese enfermedad, llámese lo que sea, también en mi alma. El alma, ya lo vamos a ver qué es, cómo llevo yo, crucifico todo lo que hay en mis emociones, en mis sentimientos, pero también cómo llevo mi espíritu de una manera correcta para que el espíritu que usted oró en Romanos venga realmente a su espíritu. Vamos a ir, para los que están anotando, vamos a empezar al contrario, cuerpo. Y para eso necesito el espejo. Entonces usted me hace el favor, le voy a comprobar que sí tenemos las tres cosas, ¿sí? Usted, aquí no hay nadie muerto viviente, aquí no hay ningún zombie.
estamos todos vivos. Entonces le voy a comprobar. Entonces, este espejo, usted, por favor, mírese en el espejo. Tal vez está cansado, tal vez hoy no es el mejor día para mirarse en el espejo, pero mírese en el espejo. Recuerde qué color de ojos tiene. A veces se nos olvida mirarnos y como chequearnos. Y eso que bastante las mujeres lo hacemos, pero a veces se nos olvida. Chequéese un momentico, tal vez usted se miró hoy, pero así y no lo hizo. Chequéese. Usted tiene, mire tan bonitos esos sentidos que Dios le ha dado. Nomás en el rostro se representan todos los sentidos. El cuerpo, la piel, representa el tacto y el resto de los sentidos los tienes ahí, ¿o no? Ahora quiero que mirándote al espejo, tú mirándote al espejo, recuerdes el momento, de pronto último momento más triste que has pasado. Y mírate al espejo. Ucha, me pasó esto, algo triste. Ahora recuerda algo bonito, algo bello, algo hermoso que te ha pasado. ¿Ya? Ahora, mirándote al espejo, ¿qué cualidad tienes tú que te gustaría que los demás de pronto valoraran o conocieran? ¿Qué cualidad? ¿Ok? Listo. Esa es tu alma. Acabo de corroborarte, de darte una prueba de que tienes alma. Ahí están tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tu mente. Ahora quiero que, mirando al espejo, soples fuerte. ¿Algunos sintieron el aire? Ahí está el aliento de vida, ahí está tu espíritu. Por eso es que cuando una persona se desmaya, lo primero que hacen es, ¿está respirando? Porque es su espíritu. Y hoy te acabo con algo muy jocoso, algo muy sencillo, tal vez insignificante, hoy hacerte caer en cuenta que eres de las tres partes, tienes las tres partes. Y siendo creyentes desconocemos y no sabemos cómo llevar las tres partes, cómo anclarlas al Espíritu Santo de Dios, y por eso necesitamos aprender en la palabra. Lo que no está en la palabra, pero si tampoco la escuchamos y la llevamos a nuestra vida, pues no vamos a aprender. El cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la carne. Usted sí, Zulma, ya lo sé. Yo no sé Dios a quién le va a hablar esta noche, pero yo sé que hoy tiene que llevarle a usted a ser curioso, a ir a la palabra, y le voy a contar algo. Yo fui formada por una líder, una supervisora que algunos conocen aquí en el grupo, y esa persona a mí me formó. Uno se forma de acuerdo a cómo es su pastor, su líder. Esa persona, le agradezco muchísimo, le debo mucho, pero también yo estaba teniendo esta posición de que yo no leía un libro que tuviera que ver de ningún autor, de ningún pastor, porque todo estaba en la Biblia, pero muchas cosas de la Biblia no las sabía interpretar, no las sé leer, y fuera el hecho cuando uno se topa con crónicas, con reyes, que son solo genealogías, uno dice, ¿para qué me ponen a leer esto? O sea, no entiendo, y hay veces que uno no entiende. Y yo era de las que pensaba que no tenía que ir a otras lecturas, sino solo la Biblia. En un momento, yo entré a una librería a comprar una Biblia, siempre cambio de Biblia porque la regalo, y un libro, el Espíritu Santo de Dios me dijo, compra ese libro. Luigi sabe que yo nunca invertía en eso. Y el Espíritu Santo me dijo, compra ese libro. ¿Y qué título tenía ese libro? El principio de la paternidad. Y yo dije, bueno, si me sobra de la Biblia, si me sobra la plata que voy a comprar la Biblia, listo, lo compro. Exactamente la plata me sobró del libro. Lo leí. Ah, sí, muy lindo. Muy chévere la literatura. Pero cuando fui en un aposento que es en ayuno, en oración en mi iglesia, el Señor me habla y me dice, vuelve a leer el libro, pero ahora con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién me ha dicho que comprara el libro? Impresionante. Tenemos que entrar a romper el esquema de que si a mí no me gusta leer, que si a mí no me gusta escribir, de que si a mí no me gusta indagar, no me gusta investigar, tenemos que entrar en esa onda, muchachos. El cuerpo, las obras de la carne. Dice Gálatas 5, 16, 23, y ahí sí alguien ayúdeme a leer. Bueno, por el tiempo, haga. ¿Ah?
Gálatas 5, 16, 23. A ver, ¿quién Digo, baña pues, de su boca esta noche? Claudia. A ver, dale, Claudia. digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Espera, Claudita. Ya me sigues leyendo cuáles son. Entonces el cuerpo me permite a mí tener un conocimiento del exterior. Hay personas que tienen enfermedades y que no sienten o están postrados en cama y no tienen ese acceso al mundo exterior. Pero nosotros tenemos el mundo, esa conexión porque los sentidos nos permiten eso. Pero ahí, tenemos esos 5 sentidos que deberían ser para gloria, que deberían ser para bendición, y más en este momento creyendo que ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, pero nos sigue haciendo caer en pecado. Vivimos en pecado todavía, no sabemos utilizar nuestros sentidos. Y ahora sí, Claudita. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Claudia. O sea, podemos ver que si estamos en este momento, yo me pongo ahí, porque he tenido luchas también. Si usted tiene que salir corriendo, si usted tiene que apagarle el televisor, si usted tiene que apagar su celular, si usted tiene que salir de ese lugar, si usted tiene que decirse, carne, sujétese a Cristo, tiene que hacerlo. Si usted sigue en las mismas situaciones, usted y yo seguimos en las mismas situaciones, estamos obviamente pecando contra nuestro cuerpo, como dice la palabra. Pero sigue habiendo esa situación allí. Nos conectamos, pero todavía están las luchas del cuerpo, las luchas de la carne. El alma es la más atacada de los 3. Bueno, algunas enfermedades son obviamente precisamente por enfermedades emocionales o situaciones emocionales. Y obviamente son cosas que suceden por las iniquidades, por herencias de nuestros ancestros, pero es la más atacada. ¿Por qué? Porque el alma me permite conocerme a mí misma, y Satanás sabe que si me conozco a mí mismo y me estudio a mí mismo, y viene el Espíritu Santo a controlar mi espíritu, controlará mi alma, y ahí es donde está el libre albedrío. Y si yo decido seguir a Dios Todopoderoso, así como lo decidimos algún día tú y yo, pues vamos a ser un alma menos en el infierno. No le conviene al enemigo que salgamos de ese estado del alma. Ahí es donde viene el estudio del pensamiento, de la mente, la psicología y otras muchas cosas. No estoy diciendo que la psicología sea mala, ¿no? Si alguien estudia psicología, pero se limita a estudiar el ser, la mente, el pensamiento, el comportamiento, y el espíritu se da a un lado. Ahí donde está la personalidad, donde está el carácter, donde está el temperamento, que en algún momento, ojalá Dios quiera, me dé una oportunidad de tocar este tema. Hay que hablar de esto. Hay que conocernos. Hace 8 días tocábamos un tema con unos amigos y hablábamos de los temperamentos. Hay que aprender a conocernos. Hay que aprender a cultivar lo que es de bendición, pero también a crucificar y no seguir jugando piquis con las cosas negativas que tenemos y el pecado, porque no está para eso el tiempo. Estamos viviendo tiempos neurálgicos, el mundo está viviendo tiempos de tinieblas, lo hemos visto, y no podemos seguir en esa posición
de omitir, porque estamos omitiendo. Ahí vienen las falsas doctrinas, ahí viene el estudio de del consciente, inconsciente, subconsciente, y ahí es donde nos meten a doctrinas falsas, a sectas, a iglesias, a cosas que nunca debimos haber caído. Tal vez alguno de ustedes fue, y hoy le digo, decídase, tome la decisión de estar en Cristo. Dice Josué 23:11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Con diligencia. La palabra habla que somos almas vivientes. ¿Y entonces cuáles son las almas que mueren? Tenemos que hablar de la vida y de la muerte. A mí antes me decían, ay, usted sí es fatalista, usted cómo habla de la muerte, usted, ay, eso no diga eso ni hable de eso. Hay que hablar de la muerte. Así como hablamos de la vida, hay que hablar de la muerte. Y ahorita en este momento donde el fatalismo, donde el luto vistió a todo el mundo, nosotros como cristianos no tenemos herramientas cómo llevarle a esas personas y cómo hacer que vivan un duelo en la manera correcta en el espíritu. No lo hemos hecho. Tenemos que entrar en la dimensión de estudiar esa parte y de recibir también una instrucción de parte de Dios en su palabra. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hablarlo. Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El espíritu sale aliento de vida, ¿verdad? El aliento de vida que puso sobre el hombre, el varón. Sopló. Y de allí vino el aliento de vida, vino la vida. Dice que se une el soplo con el cuerpo y se hace el alma. ¿Cierto? Dice, de esta manera, con el espíritu, es la única manera que puedo conocer de Dios. Es la parte que me permite conocer de Dios. Y como cristianos a eso voy. El problema es que hemos estado en el alma y creemos estar en el espíritu. Entonces, a veces estamos en el cuerpo y no es que los esté separando, son uno. Pero nos dejamos llevar por las corrientes de este siglo, dice. Nos dejamos llevar por las situaciones. Y la verdad es que no morimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no aceptamos delante del Dios Todopoderoso. Nuestra esencia ni siquiera vamos a entenderla, ni siquiera la buscamos. Si yo ya soy esposa, tengo que ir a mirar cómo ser esposa. Y lo dice la palabra, sí, pero voy a ir a fuentes. Obviamente le pido a Dios de que sus fuentes sean fuentes de bendición, que le formen, que le instruyan. Si usted es novio, pues va a buscar quien lo forme para ser un buen novio, obviamente la palabra. Si usted es un trabajador influyente, un empresario, pues va a buscar en la palabra, pero a veces nos quedamos con lo que nos dan, no más. Y estamos omitiendo. Y le cuento que omitir también es pecado. Porque dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, escudriñarlas. Y nos limitamos a estar en la emoción, en el pensamiento, en esa mente. Y la mente divaga y la mente va y vuelve. Y somos solo corazón, sentimentales y emocionales. Entonces a veces estamos arriba y a veces estamos abajo en el evangelio. Y parecemos un caucho. A veces así y a veces asá. Entonces, definitivamente nuestra voluntad en esa alma tenemos que anclarla a la voluntad del Dios Todopoderoso. Esa decisión que yo tomé en ese libre albedrío que yo tengo, esa decisión de que verdaderamente forme en mí el carácter de Cristo. Ahí es donde viene, ¿sí? Dice que ahí del Espíritu salen las sanidades, de ahí del Espíritu salen las revelaciones, de ahí del Espíritu sale toda esa profecía, salen esos dones, esos talentos, están en el Espíritu. Pero a veces estoy en el alma y a veces estoy en el Espíritu. Somos como un barco de papel en el agua, que a veces estamos aquí y allá. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? El Espíritu Santo de Dios. Mire que me encontré con algo impresionante. A mí David digamos que no es de mis personajes pues, bíblicos favoritos, pero me ha hablado muchísimo. Y me encanta el Salmo 103 porque ha sido inspiración de varias canciones, terminando ya con nuestro mensaje.
dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía, Señor, al Señor, y a todas mis entrañas, y todas mis entrañas al nombre de su sanidad bendice, alma mía, al Señor, alma mía, al Señor no olvide, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios mío, me estoy lenguando la traba. Dice, el que perdona todas tus iniquidades, o sea, la línea generacional, los ancestros que yo le hablaba, y el que sana todas tus enfermedades o rebeliones. Yo pude indagar y quise leer varias versiones. Dice que él le hablaba a su alma. O sea, usted le puede decir, ¿sabe qué, alma? Sujétese al Dios Todopoderoso. Por ahí yo tengo una amiga que está por ahí, que tiene un moño negro hoy. Y ella nos dice muy jocosamente, nos dice, agárrese del moño, o sea, y llévese a hacer lo que usted no quiere hacer. En realidad David estaba diciéndole al alma, hablándole al alma, hombre, alaba al Dios poderoso, no se le olvide el sacrificio, no se le olvide el precio de sangre, no se le olvide lo que Dios hizo en esos beneficios. Le hablaba a su cuerpo, le hablaba a su alma. Y yo pienso que usted y yo no tenemos que hablarle al cuerpo, tenemos que regañar el alma, tenemos que vaciar el alma. Tenemos que de verdad decirle al alma, sabe que sujétese a la obediencia a Cristo. Ya no más de andar en emociones, en el vaivén de la vida, en el vaivén del mundo, de las circunstancias. Tenemos que entrar en ese mandato de decirle a tus células, yo que he pasado por cuestiones de enfermedad, células, neuronas, sangre, órganos, todo se alinea a la voluntad de Cristo Jesús. Ya, ¿cuál cirugía? Si me tienen que operar y Dios tiene un propósito con eso, ok, amén. Pero si yo desato la enfermedad y le hablo a mi cuerpo, obedece, lo crucifico. Y si le hablo a mis emociones, es más, aquí definitivamente los cristianos tenemos una situación que estamos padeciendo de depresión, de esquizofrenia, suicidio. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? Creo que nos tenemos que conocer. Tú y yo tenemos que salir de acá, de esta enseñanza. Cuando estaba preparando esto, yo estoy en un club de lectura y preciso como que Dios me mandó ese libro. Y yo decía, uy, ni que lo hubiese sacado de ahí, gracias Señor. Y empecé a leerlo. Obviamente le pido a Dios de que a usted también se le crucen lecturas, literaturas que le bendigan y que no le vayan a hacer aquí un cortocircuito en la mente y que lo saque de la voluntad de Dios. Pídale a Dios eso, de que no vaya a haber esa situación. Pero en realidad me di cuenta que tengo que aprenderme a conocer. Y hoy yo quiero que salgas de este lugar con esa curiosidad santa de ir realmente a entender y comprender cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas. Y recuerda que el Espíritu Santo de Dios venga a tu espíritu. Estamos tomando decisiones en nuestra alma. Y el alma nos hace cometer errores. Somos demasiado emocionales. Ya hasta nuestros hijos nos conocen cuando la reacción que tenemos. No hemos crucificado nuestras emociones. ¿Sí? Entonces quiero que ahí cierres tus ojos. Señor, bendito, poderoso, glorioso, amado Espíritu Santo. Bendito Dios. Hoy aquí todos, Señor Dios, presentes, Señor, atentos, Señor, dispuestos, Señor, a que tú vengas, Señor Dios, y quites, Señor, todo estancamiento, Señor Dios, mental, todo lo que nos lleva a posicionarnos, a estancarnos, a clavarnos en una sola posición. Todo lo que me ha llevado a estar lejos de la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si ni siquiera la leo, y si ni siquiera utilizo la escritura, si hombres y mujeres de Dios no hubiesen hecho caso a la voz del Dios Padre poderoso, como Moisés, que le dijo, ve y escribe, entonces, ¿cómo hubiésemos estado nosotros hoy? Señor, te pedimos perdón por utilizar mal nuestros sentidos, por estar todavía atados a pecados, a inmundicias, Padre, a tinieblas, hermoso Jesús. Te pedimos perdón, hermoso Jesús,
porque todavía tenemos, Señor Dios, esas circunstancias. Hoy corta toda línea generacional, hoy corta toda situación que haya, Señor Dios, que nos haga caer, que nos lleve, Señor Dios, a tener esta lucha interna. Quizás no la hemos hablado con nadie, pero hoy la crucificamos, Señor. Hoy crucifico mis pensamientos, hoy crucifico, hermoso Jesús, mi mente, mi corazón y mi voluntad. Esos sentimientos, esas decisiones que tomo. A veces oro y a veces aún escucho la voz de Dios, pero no es la voz de Dios, es la voz de mi consciente, es la voz de mi inconsciente, es la voz de mi subconsciente, mi alma, y ahí es donde me está atacando Satanás y creemos que es el Dios Todopoderoso que está hablando y resulta que es el mismo enemigo poniendo situaciones, que yo crea que estoy actuando en el Espíritu cuando no. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios, a liberarnos de falsas doctrinas, de lo que hayamos aprendido, de lo que se nos haya sido entregado como verdad y tal vez lo tomamos, no sabíamos, lo ignorábamos, lo aprendimos de esa manera. Señor, perdónanos. Pero hoy queremos entrar verdaderamente en ti. Y hoy te pido, hermoso Jesús, que el Espíritu, Señor Dios, que nos entregaste, que quizá tal vez lo entrenamos de otra manera, lo llevamos, Señor Dios, a falsas doctrinas, Señor, aún a hechicerías, aún, Señor Dios, a iglesias, Señor Dios, donde dan falso el evangelio. Señor, tal vez seguí, Señor, no sé, sectas, que me hizo, sí, ver el mundo espiritual, pero de una manera incorrecta, donde las tinieblas se mueven, donde he sido entrenada de una manera incorrecta. Yo sentía que alguien, al hacer esta palabra, ahí con los ojos cerrados, yo siento que alguien tal vez tuvo que ver, y yo sentía que no era el miércoles, era hoy, que tuvo que de pronto ver con eso. Tal vez no fue tu querer, tal vez fuiste entrenada o tal vez fue heredado esto a tu vida, recibiste eso como herencia, de leer las cartas, de entrar en ese mundo espiritual de una manera errada, donde las tinieblas hacen y deshacen a su gusto. Y tal vez estás tú en esa posición de esa lucha espiritual. Hoy, si tú también fuiste, pagaste, y tal vez estuvimos, yo también lo hice, de una manera equivocada. Pero lo peor de todo sería de que tú no tuvieses conciencia y estuvieses con un pie aquí creyendo en Cristo y con otro allá pagando y haciendo las cosas deliberadamente, sin que te importe. Estar con las tinieblas, estar con Dios, eso te va a llevar a una dimensión no solamente de pobreza, a una situación de mental que vas a empezar a tener, sino que tu alma está en peligro. Tu familia, tu heredad, tu generación está en peligro. Hoy cancela todo aquello por lo cual te rezaron, te ofrendaron como mujer, como hombre, de que ibas a continuar ese legado. Tu legado es el del Señor Dios Todopoderoso. Tu legado no es el de las tinieblas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y si en tu casa, tus familiares, tu mamá tiene un altar, hoy ora. Hoy quebrántalo. Obviamente no vaya a ir a quebrarle físicamente, pero quebránteselo en el Espíritu. Su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ven a mi Espíritu, como dice Romanos. Y en el Espíritu soy más que vencedor que en Cristo Jesús. No en el alma, en el Espíritu. Padre, sellamos este tiempo con tu sangre poderosa, Señor. Hoy declaro, hermoso Jesús, que ángeles, Señor Dios, obedecen mi voz porque me conocen, porque saben, Señor Dios, que soy radical y que he estado, Señor Dios, con todo mi corazón siguiéndote y amándote. Y sé que reconocen mi voz. Y hoy declaro, hermoso Jesús, que están alrededor de cada una de las personas que están aquí, que las guardan, las bendicen, hacen un cerco de protección. Y hoy declaro, Padre Santo poderoso, que ninguna retaliación del diablo, al haber sido abierta su mente a las cosas de Dios, al haber sido quebrantado esta noche toda posición o oposición en sus vidas, sea llevado ahora a la obediencia a Cristo Jesús. La sangre poderosa de Cristo guarda a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hogares, en el nombre de Jesús. Y declaro que tú pones esa curiosidad santa a los varones, de ir y aprender, de ir a indagar, de ir a formarse, a forjarse, a levantarse, Padre, en espíritu y en verdad, Señor Dios. Y estas mujeres, Señor Dios, Padre, como columna, Señor Dios, varonas tuyas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sé que Dios
o sea, hay algo que el Espíritu Santo me confirmaba y me lo decía en este momento, era que creo que todos nosotros tenemos que tener ese convencimiento de que su Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, está en nosotros. ¿Y cuál es la mejor manera de saberlo, o la seña más fácil para nosotros identificar que su Espíritu está en nosotros? Dice, el Espíritu Santo cuando está en nosotros es el que nos hace saber las cosas que son malas, ¿sí? Dice, él mismo nos redarguye del pecado, nos redarguye de las cosas que hay mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Entonces yo sé que todos los que estamos acá, en las cosas, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, cambia esto, tienes que dejar lo otro, ¿cierto? Entonces tenemos ese espíritu. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que nuestro espíritu se una cada día que pase más con él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es cuando nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, lo metamos al Espíritu Santo en nuestras cosas, en nuestros asuntos. ¿Vas a decir algo, Pili? Sí, que quería aportar a el tema que acabó de dar Zulmita. Nosotros el miércoles no nos pudimos conectar y hoy nosotros tratamos de llevar una lectura de un libro que estoy leyendo. No soy muy juiciosa para la lectura, excepto la Biblia. Sí, los otros libros trato y son libros pequeños, cortos, pero aún así duro un año entero leyéndolos. Entonces estamos tratando de tener esa lectura aquí con Gabriel. Y hoy él más o menos casi que me obligó, o sea, me puso el libro en la cara. Y el libro es este. Y esperen a ver si lo logra agarrar. Creo que no. Bueno, el título es Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y la lectura de hoy decía cómo ser henchidos con el Espíritu Santo. Y les quiero compartir tres párrafos cortos que de verdad tienen que ver y además tienen que ver con lo que está diciendo Luigi, por eso me atreví a interrumpirlo porque sé que va a complementar muy bien. Dice, el ser henchidos del Espíritu Santo no es una disposición opcional en la vida del cristiano, sino un mandamiento de Dios, como lo dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino porque solo les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Más adelante dice, mientras no llamemos a las cosas por su nombre y designemos como pecado nuestra falta de compasión, nuestra falta de templanza, nuestra falta de humildad, nuestro enojo, en lugar de benignidad, nuestra amargura, en lugar de mansedumbre, nuestra incredulidad, en lugar de fe, nunca podremos aspirar a ser henchidos por el Espíritu Santo. Y el capítulo lo termina diciendo, el ser llenos con el Espíritu Santo no es una experiencia aislada que ocurre una vez y para siempre. Todo lo contrario, debería repetirse diariamente. Esto puede suceder cuando estamos arrodillados durante nuestros devocionales, en la mesa del desayuno, camino al trabajo, barriendo el piso de la cocina, al hablar por teléfono, es decir, en todo momento y lugar. En efecto, andar en el Espíritu nos pone en permanente comunión con Dios, que es lo mismo que morar en Cristo. Andar en el Espíritu es librarnos de nuestras debilidades. Aún nuestras mayores debilidades pueden ser superadas por el Espíritu Santo. En lugar de estar dominados por nuestras debilidades, podemos ser dominados por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Tremendo. Qué bonito. Tremenda esa palabra. Y para concluir, algo que yo les quería y los quiero motivar a hacerlo porque ya yo he tenido la bendición de experimentarlo, y es llegar a un momento donde mi esposa habla y el Espíritu Santo me trae a memoria que yo utilizaba no de pronto las mismas palabras, sino otras. Cuando dice, cuando hablaba de David, ¿sí? O sea, como sujetar al alma, decir, y está sujeta, mi espíritu tiene que estar sujeto al Espíritu de Dios, ¿sí? Y mi alma tiene que también estar sujeta al Espíritu de Dios, ¿sí? Donde mis deseos ya, como dicen, mis sentimientos, mis emociones, las controlas el Espíritu Santo. Entonces, no puede decir que porque un día no fue mal, entonces mandamos a Dios a la silla de atrás, ¿cierto? Es eso. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar en el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Sí, y porque la misma palabra dice, habrán días que son días malos, habrán días malos. Pero esos días malos, el mismo Espíritu es el que nos va a mantener firmes, ¿sí?
Entonces tenemos que aprender a estar en el espíritu. Entonces, pero eso va también a cuando tú dices y anhelas en tu corazón que el Espíritu Santo viva y te hable cada día más. Entonces ahí es donde tú estás sujetando a tu alma al Espíritu Santo. Es eso. Entonces yo lo hacía de esa manera y algo que me impactaba, yo le decía, Señor, yo quiero que incluso que cuando yo esté durmiendo, tú me sigas hablando. Y ha sido impresionante a mí. Yo he tenido muchas experiencias donde estoy dormido y el Espíritu Santo viene y me llena, me hace orar en lenguas. Y yo literalmente dormido he tenido la experiencia donde caigo bajo el poder del Espíritu Santo. Y es como si, o sea, tras de que estaba acostado, es como si volviera a caerme. ¿Sí me entiendes? Como al piso, como cuando oran por una persona y cae al piso. Así yo he sentido, ¿sí? Y me he levantado orando en lenguas y llorando. Me he despertado así. ¿Y cómo fue eso? Pues simplemente es porque no tenemos que anhelar. Entonces yo los motivo y los invito a que anhelemos esa presencia del Espíritu Santo y que aunque terminemos el grupo, dice algo que me impacta a mí, que aunque nosotros estamos ahorita bajo acá la presencia del Espíritu Santo, pero que cuando nos desconectemos de este grupo, la presencia del Espíritu Santo siga con nosotros. Te voy a interrumpir, Minelli, porque sé que era tu momento de hablar, pero lo que voy a decir es para ti y es con un testimonio. Yo sí decía, Señor, ¿por qué quiere que yo hable de esto? Y si no alcanzo, no lo hablo. Ya, porque igual me tomé mucho tiempo. Pero vas a ponerte en el lugar de la persona del testimonio. Esa eres tú. Yo no sé, yo hago caso. Bueno, resulta que esta mujer es una mujer evangelista, pero también es profeta. Estaba yendo con una compañera a un país donde le hicieron una invitación a dar una palabra. Estaban en el avión y estando en el avión, Nelly se sentó al lado de un hombre muy bien vestido, de un hombre que se notaba que era una persona de negocios. Bueno, pues ella sencillamente sentía como esa curiosidad, ¿no? De saber esa persona quién es, sin nada intermedio. Esa persona empezó a decirle, hola, ¿cómo estás? No sé qué, mucho gusto, soy empresario, manejo no sé qué, soy el dueño de una compañía de software, soy no sé qué, he viajado, vengo era en Estados Unidos donde ella llegaba, era el destino, vengo a esquiar en no sé dónde, no me acuerdo el lugar, porque vengo de vacaciones y quiero conocer ese lugar. Entonces ella dijo, wow, Dios te ha bendecido muchísimo, qué bendición. Nelly dijo, y resulta que el hombre dijo, Dios, si a mí la que me ha bendecido es mi reina, mi diosa a la que yo sigo. Dios. Y se reía. Si a mí la que me ha dado todo es mi señora. Ella quedó, plop. Dijo, yo sigo a mi señora y me he estado preparando durante mucho tiempo. Porque yo he sido entrenada. Dijo, ¿y usted por qué habla de Dios? Dijo, es que yo soy cristiana. Dijo, he sido entrenado durante 10 años para ir detrás de los cristianos. Ustedes son nuestro objetivo. Dígame cómo se siente ahí una persona. O sea, estoy hablando de que Dios te va a empezar a dar, Nelly, esa capacidad, ese don, ese talento, esa impartición del cielo, que hasta los que no son evangelizables, Dios empezará a evangelizar porque Dios tiene la misericordia. Ahora, ella le preguntó al Dios Todopoderoso, Señor, ¿qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? En el espíritu. ¿Bien? Porque no en la emoción, yo voy a evangelizar a este man. No, en el espíritu. Y Dios le dijo, háblale. Y ella empezó a hablarle de la vida y de la muerte. Y él dijo, no, yo no necesito nada. A mí la diosa, mi señora me ha dado todo. Ella me dio la potestad, el poder de hacer esta empresa. Me ha dado dinero, conozco los países que más tengo, empresa grandísima, además tengo muchos empleados. Soy, o sea, una persona exitosa. El diablo le dio el éxito. Entonces Dios nos va a enfrentar con situaciones así. Pero Dios te va a empoderar de una manera, Nelly, lo siento en mi espíritu, para que te puedas no solamente tener una buena conversación,
sino que en realidad llegues a esa persona, a Cristo. ¿Y qué se dio? ¿Qué pasó ahí? Dijo, venga, yo a usted le tengo que reconocer, dijo el hombre a la profeta, que en usted hay una luz que irradia, se lo tengo que reconocer. Y yo sé de lo que le estoy hablando. ¡Wow! Entonces uno dice, ay, que tú no hable de eso. Tenemos que entrar en esa dimensión. Hay gente que está a nuestro alrededor, gente empresaria, política, gente que está en los lugares más privilegiados de nuestra nación, que son guiados por las tinieblas. Y entonces, ¿quién los va a evangelizar? Pues usted y yo, ¿cierto? Entonces hoy Nelly recibe eso. Y dice que ella, el Espíritu Santo de Dios, empezó a guiarla y a llevarla a explicarle quién era Jesús, a ese que él perseguía. ¿Sí? Y le empezó a decir, bueno, bueno, una conversación un poco, ustedes se imaginarán, ¿no? César, en un avión. César, porque él pegaba duro con las palabras, pero ella con amor, dice que con el amor. Dice que ella le dijo, bueno, ¿y cuál es tu fin? Tu diosa, tu señora te lo ha dicho. ¿Tu alma? Cuando mueras, ¿qué? Y él dijo, ve, él dijo, tendré que preguntarle a mi señora. De eso no hemos hablado. Entonces, yo hoy le empodero a usted y sé que Dios te va a empoderar también y te dice, ese manto que Dios te puso es para eso, mi Nelly, para entrar en los estrados, para entrar en una posición donde tal vez ni tú te imaginas, porque uno no sabe quién es el vecino, pero tampoco quién se sienta al lado de uno. Entonces yo le pido a Dios de que a usted también lo empodere en el Espíritu Santo de Dios, porque este mundo está lleno de tinieblas y no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo. Entonces ahí recibe, mi Nelly, porque Dios te va a poner también a quitarle, a arrebatarle, tal vez a esas personas que tal vez son inalcanzables, que tal vez están tan sumergidas en las tinieblas, pero con el amor de Dios, así como tú dices, lo sacó, y dice que en ese momento fue la primera vez que él aceptó que Cristo, al que él perseguía, a los cristianos, tenía algo para él. Hay unas personas que tú las vas a traer con lazos de amor, pero hay otras que las vas a coger del moño y las vas a traer. Ahora sí, qué pena, mi niña. Divina, muchas gracias, mi Zulmité Luigi. Si no es con amor, es del moño, pero de alguna manera le hacemos como el Espíritu Santo me respalde, eso sí, sin duda alguna. Quería aportar a esta muy hermosa enseñanza esta noche, y es que cuando Zulmité nos enseñaba de obligar al alma, ¿sí? O sea, de cogerla del moño y obligar el alma, no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino basémonos en un versículo de la palabra de Dios. Y hay un versículo que justamente llegó a mi vida, que dice, es Proverbios 25-28, y se los quiero dejar para que ustedes lo usen para obligar el alma. Y dice así: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección, pero dice en otra versión, como ciudad sin murallas e indefensas es el que no puede controlarse. Wow. Entonces con ese proverbio 25-28, creo que nos va a dar aún mucho más esa fuerza de decir, venga, yo prefiero ser controladita y no quedarme casi que aquí desprotegido y en peligro, todo por no estar en ese control que necesitamos por parte del Espíritu Santo. Me encantaba el ejemplo que daba Luigi también de en qué lugar está nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Piloto, copiloto, pasajero. Porque si es el piloto, tiene el control. Y tú estás confiado, vas de copiloto y qué rico el viaje, chévere, no te estresas. Si vas de copiloto, si tú eres la piloto y mi Señor Jesús de copiloto, grave, porque sí o sí le va a enseñar a frenar, a bajarle a primera, segunda, o pausa, o freno de mano, mamita, papito, porque van para donde no es. Y si va de pasajero, pues peor, porque ahí sí
como el quien dice, si va varado, varado, si va velocidad, velocidad, y ahí no hay ningún control, ni ningún dominio propio, ni ninguna sujeción al Espíritu Santo. Entonces quería dejarles este pequeño aporte. Y me permito entonces ahora tomar la palabra para a la voz de 1, 2 y 3 cantar el Happy Birthday a Amandita. Entonces, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Amanda. Happy birthday. Que los cumpla Feliz, feliz, cumplir, hasta el año. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. De aquí nuestro departamento de... Ay, Nelly, muchas gracias. A todos, muchas gracias. de parte de mi señor Jesús. Con mucho amor queremos celebrar hoy tu vida de parte de esta familia, bendecirte, que sean muchos más años aquí con nosotros, compartiendo, recibiendo ese toque y esa guía del Espíritu Santo. De parte de nosotros tenemos este pequeño detalle, que es esta tarjeta hermosa que dice: Amanda, te protejo con mi escudo de amor, pero pues, que todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Salmo 5:11, la palabra que mi Señor Jesús te regala, y ese diseño hermoso de manitas creativas de mi Pili y de Gabriel, no les vamos a quitar los créditos, son unos magos con eso. Entonces el Señor te bendiga, Nandita. Nelicita, ¿habrá alguien que cumpla años también próximamente, haya cumplido y que de pronto se nos haya pasado? Empezando por Liz, que está por ahí. ¿Sí está? Mi Liz también está ahí, mi Zulmita. Ok, bueno, pues de pronto no estaba conectada en ese momento, tampoco Liz, pero en realidad hoy también quisiera honrarte, mi Liz, porque pues sé que eres una gran mujer, una gran persona, un ser humano hermoso. Y también hoy quiero felicitarte delante de todos y honrar tu vida por esos años que te permite vivir, Liz. ¿Quién más está cumpliendo años? Hoy te bendigo la mujer que eres, la hermosa hija que eres de Dios. Y sé que el Señor te ha dado este camino nuevo de esperanza, de felicidad, de fe. Y Dios te va a levantar en esas promesas hermosas que te ha dado. Te bendigo, mi Liz. Besos. Ahora, cuando nosotros estamos y cumplimos años en Dios, tenemos que aprender, porque es que nosotros llevamos, imagínate cuántos años cada uno tenemos y nunca nos enseñaron el verdadero significado de cumplir años, y aún más en Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos los años en Dios, estamos proclamando su grandeza, pero también estamos llamando para nuestras vidas. Por eso es que también damos regalos o obsequios cuando alguien cumple años. Estamos proclamando sobre nuestras vidas los regalos de Dios sobre nosotros. ¿Y cuáles son sus regalos? Son sus dones, son sus talentos, son todo lo hermoso de Él en nuestras vidas. Entonces, tenemos que cada vez que cumplamos años vamos a estar más llenos de Él, reflejando su presencia, pero también reclamando sobre nuestras vidas ese testimonio como lo fue Él aquí en la tierra y como sigue siendo. Entonces yo las bendigo, declaro nuevos tiempos, cielos abiertos para ustedes. Próximo año Dios hará milagros, maravillas y prodigios sobre ustedes. Hoy lo declaro así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y quiero que vamos a cerrar este bello tiempo en oración de tremenda enseñanza de todo lo que el Señor habló hoy a nuestras vidas. Yo tengo una presencia del Espíritu Santo de Dios en mi espalda impresionante. Liz, mira tu tarjeta. No te digo que es que aquí tenemos un mega equipo de producción hermoso. Mira la palabra que el Señor te regala. Liz, te enseñaré a caminar, dice la palabra.
Es Filipenses 3, 13, 14. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Feliz cumpleaños, Liz. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Muy hermoso. Entonces, vamos a orar, ¿cierto, mi Yulisita? Vamos a orar. Voy a arrancar yo con una pequeña oración dirigida hacia mi bella hija espiritual, Alice, que sé que la oración de todos va a poder muchísimo para un gran proceso, un gran tiempo, un tiempo definitivo y determinado para su vida. Y vamos a orar por eso. Vamos a ponerlo en manos de Dios porque sé que Él es el abogado que va a obrar en todo este proceso que mi Alice está llevando. Entonces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantamos las manos de Alice, levantamos su vida delante de tu presencia, mi Señor Jesús. Anhelamos que seas tú el abogado de su vida, que tú, Señor, como siempre, ese abogado justo que sabe obrar esa justicia perfecta, en la audiencia, Señor, que se llevará a cabo el 26 de noviembre, sea ese atrio de ángeles delante de ti, sea tu gracia, tu favor, tu esplendor, sabiduría del cielo sobre cada persona que va a hablar, intervenir, abogados, Señor, Padre de la gloria, que seas tú entronándote, Señor, en este caso. Que seas tú, Señor, definiendo todo conforme a tu voluntad y nada más que tu voluntad, que nada se mueva, que nada hable, que nada, Señor, sea impuesto por el hombre, Señor. Al contrario, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera y declaramos que este caso de proceso que se lleva el 26 de noviembre va a ser llevado solamente por tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén, mi Alice. Desde que esté en manos del Señor, todo va a estar bien, mi Alice. Él sí va a ser una bendición, él no va a ser una bendición, porque todo va a ser bajo la voluntad de Dios. No hay otra voluntad que se vaya a mover en este día, en esta audiencia. Bueno, y bueno, vamos a cerrar. No sé si mi Yulisita quiere ayudarnos con la oración del Creo final. que sí, mi Nelly. Bueno, Padre amado, Padre celestial, esta noche te entregamos a Milena, a Claudia, a Pilar, a Gabriela, a Nelly, a Zulma, a Luigi, a Amanda, a Liz, a Alice, a Marce, mi esposo, mi vida y cada una de nuestras familias, Señor. Sandra, Milena, te pido, Padre de la vida, que seas tú, Señor, cuidándonos, guardándonos, llenándonos de tu amor, que nos reserves en ese huequito de tu mano, Señor, y que no borres nuestro nombre del libro de la vida. Padre celestial, hoy te entregamos nuestras cargas de la semana, hoy te entregamos nuestro cansancio mental, nuestro cansancio físico, nuestros anhelos, pero también nuestros sueños, Señor. Sabemos que están en las mejores manos tuyas, Padre celestial, que eres tú, nuestro papito Dios, el que nos guía, el que nos insta a ser cada día soñadores, a que seamos cada día dependientes de ti, que cada vez podamos mirar al cielo, Señor, y podamos ver una sonrisa tuya, Señor, cuando sale el arco iris, incluso cuando llueve, Señor. Entendemos, Padre celestial, que no se mueve la hoja de un árbol, Señor, si no es tu voluntad. Por eso hoy entregamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestra familia, Señor, para que los guardes, para que los cuides su entrada y su salida, Señor. Guarda nuestros sueños, recárganos, Señor, de energías. Muévenos, Señor, a un nuevo paso gigante espiritual en tu victoria, Señor. Hoy creemos, Señor, que todo lo malo, todo aquello, Señor, que nos distrae mentalmente y físicamente, Señor, queda atrás. Porque hoy estamos con pasos agigantados, Señor, creyendo, Señor, que tú desde arriba nos guías, nos iluminas, nos llenas, nos abres ventanas del cielo, Señor, para que llegue a nuestras vidas, Señor, lo mejor de lo mejor. Hoy creemos, Señor, que tú reconfortas nuestros sueños, nos llevas a tener un descanso y lo mejor de todo, que tus preciosas alas de amor nos guardas y nos regocijas esta noche. Hoy nos acostamos con tu hermosa voluntad, Señor, y con tu hermosa bendición, diciéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Toda la honra y la gloria para mi Señor Jesús en esta hermosa noche. La gloria para papá. Bueno, familia, los queremos mucho. Gracias. Esperamos que te lo pases muy rico, Amandita. Dios la bendiga. Dios te bendiga, Liz y Marce.
Muchas gracias. Pueden descansar, cuídense mucho. Nos vemos en Bendiciones, hasta Ah, mañana. Amanda. Muy bonitos, que descansen. Gracias.